Una separación selectiva por medio de flotación puede ser efectivamente aplicada solo en aquellas mezclas de sólidos en las que las partículas a ser separadas están presentes como granos liberados. Para lograr ser arrastrados por una burbuja flotante, estas partículas deben ser más pequeñas que un tamaño máximo. Este tamaño máximo es generalmente 300 micrómetros. Y el parámetro limitante es normalmente la adhesión alcanzada entre la partícula y la burbuja. La flotación explota las propiedades superficiales de las partículas de mineral para lograr su separación. Se emplea frecuentemente en la separación de sólidos en las industrias minera y química. Los materiales retirados de cualquier depósito mineral usualmente constituyen una mezcla heterogénea de fases sólidas. Estos mayoritariamente son cuerpos cristalinos que contienen una variada composición mineralógica. Operaciones de chancado y molienda son empleadas para liberar estas especies minerales individuales de la matriz, generalmente sílice, así como también reducir su tamaño. Propiedades superficiales de un mineral. La flotación explota dos: la energía superficial y el exceso de carga superficial o potencial superficial. A temperatura constante, cualquier diferencia en estos dos parámetros exhibida por los minerales puede ser usada si los sólidos entran en contacto con cualquier par de fases fluidas invisibles, agua y aceite, líquido y gas, etc. La diferencia en la tensión interfacial da lugar al humedecimiento preferencial de algunos minerales por uno de los fluidos, por ejemplo, ganga de sílice con agua. Esta diferencia permite separar aquellos sólidos que no son humedecidos al poner estos en contacto con otra fase fluida invisible, por ejemplo, burbujas de aire. Así, este proceso de separación se logra por medio del ajuste y control de las respectivas tensiones interfaciales y cargas superficiales. Es esta posibilidad de manipular las propiedades relativas de las diferentes interfaces contenidas en un sistema lo que hace de la flotación uno de los procesos de separación más útil y universal de la industria. Los parámetros físicos explotados en otras técnicas de separación, tales como la gravedad específica, susceptibilidad magnética, etc., no pueden modificarse fácilmente. Las propiedades superficiales de los diferentes sólidos son controladas con diferentes clases de agentes, cada uno con una función específica. El proceso global de separación selectiva por flotación además depende de factores tales como el adelgazamiento, la mecánica de adelgazamiento de películas de líquido, la hidrodinámica de pulpa, la cinética de reacciones químicas y procesos físicos tales como el humedecimiento y la formación de agregado de sólidos y fases fluidos. El proceso de flotación es aplicado en una escala cada vez más creciente en la concentración de minerales metálicos, de cobre, plomo, zinc, cobalto, níquel, molibdeno, antimonio, etc., ya sean sulfuros, óxidos o carbonatos como etapa primaria en la producción metalífera. También es empleado en la concentración de minerales no metálicos, los cuales son empleados como materia prima en la industria química. Por ejemplo, fluoruros de calcio, sulfatos de bario, cloruros de sodio, cloruro de potasio, sulfuros, alumina, sílice, arcillas, etc. En el tratamiento de combustibles sólidos, la flotación es empleada para remover del carbón fino compuestos que constituyen la ceniza, roca y sulfuros metálicos responsables de la contaminación del ambiente. Las materias primas de mayor importancia en la producción de metales no ferrosos, tales como el cobre, plomo, zinc, níquel, cobalto, molibdeno, etc., son sulfuros metálicos. Todos estos metales son derivados desde minerales sujetos a flotación. La ley de estos minerales es generalmente baja, por lo que las cantidades de mineral tratadas por flotación son típicamente más de 2 órdenes de magnitud superiores en comparación con el metal producido. Además, el potasio usado como fertilizante, el carbón como combustible, minerales oxidados tales como los minerales de hierro, de manganeso, niobio, carbonatos tales como la calcita, minerales no metálicos tales como el cuarzo, son todos procesables por flotación. Se estima que sobre 2.000 millones de toneladas de minerales son tratados anualmente por procesos de flotación. Una separación selectiva por medio de flotación puede ser efectivamente aplicada solo en aquellas mezclas de sólidos en las que las partículas, al ser separadas, están presentes como granos liberados. Para lograr ser arrastrados por una burbuja flotante, estas partículas deben ser más pequeñas que un tamaño máximo.
Este tamaño máximo es generalmente 300 micrones y el parámetro limitante es normalmente la adhesión alcanzada entre la partícula y la burbuja, en tanto que el tamaño mínimo, en la mayoría de los casos, la flotación se vuelve menos efectiva cuando el tamaño es reducido por molienda por debajo de los 10 micrones, debido a efectos hidrodinámicos. Para que una partícula flote, su superficie debe ser hidrofóbica, esto es, humedecida parcialmente por agua. Una indicación del carácter hidrofóbico de una partícula viene dada por el ángulo de contacto, medido a través de la fase líquida entre la fase sólida y la tangente a la superficie del líquido en el punto de contacto de las tres fases. Cuando un sólido es humedecido por agua, las gotas de agua se esparcen sobre su superficie en una película delgada. Tales sólidos son referidos como hidrofílicos. Cuando pequeñas partículas son sumergidas en agua y luego contactadas con una burbuja fija sostenida al final de un tubo capilar, las partículas hidrofóbicas tienden a agregarse a la burbuja, mientras que aquellas que son hidrofílicas no. Para que ocurra una flotación selectiva, debe haber una diferencia en el grado de humedecimiento de los componentes sólidos de la mezcla. El diseño del circuito de flotación depende fuertemente de los factores mineralógicos y el funcionamiento del circuito de molienda y clasificación, previa a la flotación. Las principales etapas son la Rafter, que es una etapa recuperadora, Cleaner, que es una etapa de limpieza, y Scavenger, que es una etapa recuperadora. Las celdas de flotación en la etapa Rafter a nivel industrial han aumentado de tamaño durante los últimos 40 años. En la actualidad existen celdas mayores de 500 metros cúbicos. El reemplazo de celdas gigantes por una de menor tamaño tiene ventajas operacionales e infraestructura, menor costo de mantenimiento y disminuye el riesgo de accidente al tener menor cantidad de celdas por el mismo caudal de procesamiento. Las principales celdas que utilizamos son la celda Wenco, que son autoaspirantes, y la celda Octotel, que son de aireación forzada. En esta etapa se utilizan líneas de flotación de 5 a 7 celdas, generalmente conectadas en series. Estas celdas pueden estar arregladas en banco. El traspaso de las bolas de estas celdas se realiza por gravedad. Es necesario generar una diferencia de nivel en cada celda. Las celdas de flotación Rougier son celdas en las cuales son muy grandes, el riesgo de producir esquinces en la superficie de la celda es de gran importancia. Y a su vez tenemos también que en estas celdas se usan espumantes, floculantes y distintos químicos, los cuales son muchas veces dañinos a la salud, dañinos al contacto con la piel. Como en la mayoría de los grandes equipos que se tienen en la minería, es importante tener superficies antideslizantes, barreras de contención en buena calidad y también tener obligatoriamente el uso de mascarillas y de uso de equipos que corresponden para no obtener daños a la piel por el exceso contacto con químicos que son nocivos para él. Cleaner. La etapa de Cleaner trata la corriente rica en minerales provenientes de la celda Rafter, que contiene un alto contenido en pirita. En esta celda se aumenta el pH y se incorporan depresantes, con la finalidad de reducir el contenido de pirita. Esta operación suele realizarse en celdas columnares de gran altura que trabaja con un régimen de flujo cruzado, lo que permite aumentar la ley del concentrado, manteniendo la recuperación en un margen aceptable. Los modelos son variados, al igual que sus dimensiones. A continuación se entrega una tabla donde se reflejan estos datos. Los principales riesgos en una celda columnar serían por las grandes alturas caídas dentro de la celda, por el piso resbaladizo y por otras condiciones en las cuales la celda podría estar no en buenas condiciones, aparte de problemas en circuitos eléctricos que podría ocasionar electrocutamiento de las personas. Dentro de las medidas de control que podemos obtener en estas circunstancias sería
mantener los pisos secos, tener antideslizante en la plataforma de la celda, mantener en buenas condiciones las barreras de contención de la celda de flotación y a su vez aislar todos los sistemas eléctricos para evitar el electrocutamiento de las personas. Etapa Schneider. Esta etapa busca reducir las pérdidas de cobre producidas en la etapa cleaner, por lo que recibe las colas de esta etapa anterior. Su objetivo es mejorar la recuperación global del proceso entregada una corriente con bajo concentrado, pero valioso contenido mineral. Las celdas Schneider operan en condiciones similares a la Raffer y son empleadas los mismos equipos. Remolienda. El objetivo de esta etapa de remolienda es lograr la liberación de partículas que no logran flotar en la etapa de limpieza. Esta liberación extra permite lograr leyes concentrados más altas. Producto de que los molinos de bola son de gran tamaño y estos se tienen que descargar y hacerles mantención, es importante mencionar el riesgo cuando son el sacado de las bolas y cuando se ponen ciertas plataformas para levantar estas, ya que las cuerdas las cuales están sujetando este material pueden ser fatigados y romperse, por ende ocasionar un accidente. También es importante mencionar que la pulpa tiene cierta cantidad de agua, por ende puede producir superficies resbaladizas para las personas que están trabajando. Las medidas de control que podemos apreciar es delimitar bien la zona de trabajo antes de hacer mantenimiento al molino, tener la implementación de seguridad necesaria que consta de sí o sí casco de seguridad para poder ingresar al molino y también revisar y mantener todos los equipos de mantención del molino y tanto el molino a su vez, y que también los sistemas eléctricos son de gran importancia. El hidrociclón consiste en una parte cónica seguida por una cámara cilíndrica. La alimentación ingresa en forma tangencial y la parte superior del hidrociclón presenta un tubo en la salida de la suspensión diluida, que es el overflow. En la parte inferior existe un orificio de salida de la suspensión concentrada, que es underflow. El ducto de alimentación se denomina inter, el tubo de salida de la suspensión diluida se denomina vortex y el orificio de salida del concentrado se denomina apres. La etapa de clasificación en el hidrociclón depende de la fracción más fina. Se utiliza una alimentación a la etapa de limpieza. Los hidrociclones cumplen la función de clasificar y separar las partículas que tienen un adecuado tamaño para ingresar a la etapa de flotación. Los principales riesgos en una celda columnar serían por las grandes alturas caídas dentro de la celda, por el piso resbaladizo y por otras condiciones en las cuales la celda podría estar no en buenas condiciones, aparte de problemas en circuitos eléctricos que podría ocasionar el electrocutamiento de las personas. En los equipos de hidrociclón es importante tener superficies antideslizantes para evitar caídas. También tener una buena mantención de las cañerías, ya que estas se pueden salir por la gran presión en la cual se está trabajando, y considerar siempre un control del porcentaje de sólido y de agua dentro de la pulpa, porque esto también ocasionaría tener otros problemas adicionales de accidentes. Cada etapa de flotación se lleva a cabo en líneas de flotación. Una línea de flotación es un arreglo de celdas conectadas en series 6 o 7 celdas, donde cada celda se alimenta con cola obtenida de la celda precedente. La primera celda de flotación es una línea que alimentada por mineral de cabeza. Las líneas de flotación son alimentadas en paralelo. El número de líneas de flotación y el número de celdas depende de las siguientes variables: el tonelaje a tratar,
el tiempo de flotación, el volumen útil de la celda y el tipo de mineralogía que posee el mineral de cabeza.